Vamos a abordar el tema de estereoscopía. En el tema de estereoscopía, nosotros vamos a hablar aquí propiamente cómo es que se obtienen las imágenes en tercera dimensión. Para esto, pues se deben seguir una serie de reglas porque la estereoscopía que actualmente se realiza o los pares estereoscópicos que actualmente se utilizan no es exactamente el mismo procedimiento que se utilizaba anteriormente. Y bueno, lo primero es definir qué es la estereoscopía. La estereoscopía es la ciencia que va a tratar con modelos tridimensionales y los métodos por los cuales se produce el efecto tridimensional. La visión estereoscópica se obtiene mediante la observación de dos imágenes de la misma escena, fotografiada desde dos puntos de vista bajo unas ciertas condiciones, consiguiendo así una visión en tres dimensiones. Anteriormente, lo que se solicitaba eran dos fotografías aéreas que cubrieran al menos el 60% con la misma porción del terreno y se utilizaba el estereoscopio de espejos para poder observar la tercera dimensión. A partir de ahí, se sobreponía sobre la fotografía aérea, sea papel delgadito, papel albanene o sea alguna mica, y es ahí donde se hacían las interpretaciones tomando en cuenta la vista tridimensional. En la actualidad, ahora lo que se pide también son dos fotografías digitales que estén georreferidas o que sean ortofotos, igualmente que se cubra al menos el 60% de la porción del terreno, pero hay cierto desplazamiento entre una y otra fotografía, que más adelante vamos a ver. Este desplazamiento es conocido como paralaje. En el momento en el que tenemos estas condiciones, nosotros podemos traducir este par estereoscópico en imágenes anaglifas que se conocen o epipolares que pueden ser observadas en tres dimensiones mediante el uso de lentes especiales, o también pasar al siguiente paso, que es la elaboración de un modelo digital de elevación. Si tomamos en cuenta todo lo que hay sobre la superficie, estaremos hablando de un modelo digital de elevación porque toma en cuenta incluso toda la vegetación. Si llevamos la técnica un poco más allá, obtendremos lo que es el modelo digital del terreno, es decir, ahí ya no tomamos en cuenta todo lo que está cubriendo la superficie, hablando propiamente de la vegetación o de zonas urbanas, todo eso se retira y solamente nos quedamos verdaderamente con la superficie del terreno, y a partir de allí pues hacemos una serie de cálculos, extracción de curvas de nivel, etcétera. En la imagen de esta diapositiva estamos viendo un par estereoscópico que si se observa mediante las técnicas tradicionales, pues se podrá, utilizando un estereoscopio de bolsillo, se podría observar la tercera dimensión, y en base a esto pues ya podríamos trazar perfectamente, por ejemplo, el curso de los arroyos, tratar de ver diferencias que hay entre las diferentes formaciones de roca que constituyen a la zona de estudio, delimitar algunas zonas urbanas que también se ven en la parte central de la fotografía, centro superior, y en fin, eso es lo que se haría de manera tradicional. Si tomamos este par estereoscópico, lo trabajamos para sacar las imágenes epipolares, entonces podríamos hacer la fotointerpretación estereoscópica directamente sobre la pantalla del computador. Hay algunos factores que van a dificultar la visión estereoscópica. Entre ellos son, por ejemplo, que las fotografías aéreas que hemos adquirido pues tengan escalas diferentes, o que las zonas que estamos observando en la fotografía son zonas muy inclinadas, que hay mucha diferencia de elevación entre la parte más baja y la parte más alta observada en la fotografía. Aquí en la
la diapositiva estoy mostrando de una manera clara un factor que que sería un impedimento para poder observar la estereoscopía. Del lado izquierdo vemos una fotografía aérea de una zona de México, del centro de México, un poco más pequeña que lo que estamos observando, a una escala diferente de lo que estamos observando en la fotografía del lado derecho. Entonces, tenemos un cubrimiento del 60% de una zona. Va a ser difícil poder empatar estas dos fotografías nada más por esta diferencia de escalas. Lo primero que se tendría que hacer en este caso es georreferir alguna de las dos imágenes para poder establecer luego la misma escala para las dos imágenes. Una vez que ya tenemos la misma escala, entonces sí podemos proceder a obtener el par epipolar o anaglifo. Antes de esto, realmente va a ser complicado, ¿no? Porque los rasgos del terreno no van a empatar exactamente entre la fotografía del lado derecho y la fotografía del lado izquierdo. Por eso es necesario hacer este ajuste antes de proceder a la elaboración de las imágenes anaglifas o epipolares. Uno de los conceptos que se manejan para poder realizar un par estereográfico se conoce como par estereográfico, imágenes anaglifas o imágenes epipolares. Cualquiera de los tres términos que estén escuchando son similares. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta pues es el paralaje, es decir, el desplazamiento de la posición de un objeto en dos fotografías consecutivas, causado por un cambio en la posición de la cámara al realizar el disparo. En la imagen de la derecha podemos ver ejemplificado el concepto de paralaje, cómo es que hay un desplazamiento entre la imagen de la derecha y la imagen de la izquierda, lo que será para nosotros imagen derecha e imagen izquierda. Hay dos tipos de paralaje: el paralaje vertical o PY, se anula al orientar correctamente el par estereoscópico. Normalmente este paralaje se va a tomar como cero, como que no existe. Y el paralaje horizontal o PX está directamente relacionado con la elevación de los objetos. Este es el paralaje que normalmente se trabaja y debe de estar dentro de cierto rango, es decir, no podemos tener un rango de desplazamiento muy grande porque entonces ya no podríamos efectuar u obtener el par estereoscópico que deseamos. Normalmente, y bueno, más adelante lo vamos a ver, se maneja dentro de un rango de error cuadrático, y este no debe ser mayor a 10. Eso es lo que se ha establecido. En uno de los talleres vamos a poder realizar un ejercicio y allí veremos más claramente cómo manejar lo que es el paralaje. Aquí en esta imagen les quiero mostrar cómo es el esquema para la obtención del paralaje. Tenemos aquí un terreno que está representado en color gris y con rayitas ahí verdes, es el perfil del terreno. Tenemos nuestro plano de referencia en la parte inferior y luego tenemos en la parte superior la vista del terreno desde dos posiciones diferentes. Eso es lo que hace el avión en el momento en el que están tomando la imagen. Hay un movimiento, hay un desplazamiento de la plataforma aérea y en una posición se hace la primera toma, luego viene el movimiento de la plataforma aérea y luego viene la segunda toma y estamos viendo el objeto desde dos perspectivas diferentes. Tenemos el punto A y B mayúsculos, que son puntos arbitrarios en la superficie de la Tierra. El punto A en este caso es en una elevación baja y el punto B es un punto arbitrario en una elevación alta. Ahí se ve claramente. Los puntos A minúscula 1 y B minúscula 1 son los puntos A y B reflejados en la imagen izquierda.
y los puntos A minúscula 2, B minúscula 2 son puntos A y B reflejados en la imagen derecha. Acuérdense que estos puntos nos están dando una perspectiva diferente de una misma zona de observación. X A minúscula va a ser el paralaje en X debido a la elevación del punto A sobre el plano de referencia. Y XB va a ser el paralaje, es decir, el desplazamiento debido a la elevación del punto B sobre el plano de referencia. HA y HB son las alturas del punto A y del punto B sobre el plano de referencia. Todos estos factores geométricos son tomados en cuenta en el momento en que se está haciendo la toma de la fotografía, porque normalmente cuando se está haciendo una fotografía aérea, cuando se está captando una fotografía aérea, el propósito es no solamente hacer una fotointerpretación en 2D, lo que se busca es obtener material suficiente para poder hacer el estudio del terreno tanto en 2D como en tercera dimensión. Por eso normalmente casi todos los distribuidores de fotografías aéreas toman en cuenta este tipo de factores, todos estos factores, para dar fotografías aéreas de la mejor calidad posible. Otro concepto que se toma en cuenta es lo que es el ángulo paraláctico. También es conocido como ángulo de convergencia y es formado por la intersección de la línea de vista del ojo izquierdo con la línea de vista del ojo derecho. Entonces, en la imagen que estamos observando en el lado izquierdo de la pantalla, vemos también una serie de conceptos y de ángulos que son tomados en cuenta en el momento de generación de la fotografía. Estos datos debemos conocerlos para poder realizar el par estereoscópico. Entre ellos están las letras A y B. La letra A es un punto arbitrario a una elevación alta. El punto B va a ser el punto arbitrario en una elevación baja. Teta A minúscula es el ángulo de convergencia más grande con respecto al punto de más alta elevación. Y el teta B será el ángulo de convergencia más pequeño con respecto al punto de elevación más baja. Y eso ustedes ahí lo pueden ver señalado con flechas en color, el ángulo en color rojo, con flechas en color rojo. Luego tenemos D mayúscula A, que es la distancia vertical aparente al punto A, y la distancia DB es la distancia vertical aparente al punto B. DB menos DA será la diferencia en distancias verticales aparentes. Todo esto se toma en cuenta independientemente de cómo esté el terreno. Hay veces que tenemos terrenos relativamente planos, pero a pesar de ello hay pequeñas diferencias en la elevación. Y de todos modos, todo esto es tomado en cuenta aún en este tipo de terrenos. Obviamente, bueno, en la parte superior estamos viendo las vistas o las perspectivas que tendría el ojo izquierdo y el ojo derecho. Otro concepto que se toma en cuenta es la exageración vertical, es decir, la diferencia entre las relaciones de la base de la proyección de la imagen y la base de la visión estérea. Y bueno, para esto está la siguiente imagen en donde estoy mostrando este concepto de exageración vertical en la geometría de la imagen. B mayúscula N será la base aérea, es decir, la trayectoria sobre la cual está siguiendo el avión y sobre la cual va montada la cámara que hará la toma del terreno. HN es la altura del vuelo. WN es la amplitud del objeto. P minúscula N será el paralaje del punto A debido a la elevación HN y HN es la altura del objeto. Una cosa es la altura que va a tener el avión con respecto a la superficie y otra es la diferencia que va a haber entre el punto más alto del terreno y el punto base de la zona de toma. En el punto A, ahí van a converger
la visión que tenga en este caso la cámara 1 o la cámara que tiene la proyección del lado izquierdo y la cámara que tiene la proyección del lado derecho. Para poder ver la estereoscopía es necesario que existan estos puntos de convergencia. Si no la hay, simplemente no vamos a poder observar la tercera dimensión. Y seguimos hablando un poco de lo que es la exageración vertical. Esto es importante porque esta exageración vertical también depende del tipo de terreno que estemos estudiando. Entonces tenemos BS, que será ya propiamente la base del par estereográfico. Tenemos HS, que será la altura de visión en el par estereoscópico. Esto ya es más propiamente sobre la fotografía con respecto a lo que vimos anteriormente, que es tomando en cuenta el terreno. WS es la amplitud aparente del objeto, HS será la altura aparente en el punto A, PS será el paralaje aparente del punto A, Phi sobre 2 será la mitad de PS medido en la imagen y WI entre 2 la mitad de WS medido en la imagen. Las mismas consideraciones que se hacen en el momento de realizar la toma del terreno se hacen una vez que ya se tiene la imagen. ¿Por qué? Porque lo que se busca es hacer una reconstitución de lo que estamos observando en la vida real, ¿sí? En la realidad. Lo que nosotros buscamos es que la fotografía aérea realmente represente lo más nítidamente posible y lo más exactamente posible la realidad de lo que la cámara ha tomado con respecto al terreno. Otro parámetro que se toma en cuenta pues es la condición de colinealidad. La condición de colinealidad es aquella que va a obligar a que se encuentre en la misma recta el centro de proyección, el punto de la imagen y el punto del objeto proyectado, de tal forma que se va a asegurar la intersección de rayos homólogos en el punto del terreno previamente fijado. Entonces, si nosotros observamos la figura, esta es una figura muy sencilla, muy esquemática, pero bastante buena para entender esta condición de colinealidad. Ustedes pueden observar en la parte superior está la cámara, estaría la cámara montada sobre el avión. Tenemos el punto A1, que es la representación del punto A que estamos observando en la parte baja del terreno. Entonces es necesario que haya esta condición para poder representar cada punto de nuestro objeto y después hacer la comparación entre lo que observamos en la imagen de la derecha y la imagen de la izquierda. Ambas imágenes deben de tener esta restitución del terreno y cumplir con esta condición de colinealidad, de tal manera que en el momento en que unamos estas dos imágenes podamos obtener el efecto de tercera dimensión. La condición de coplaneidad es otra condición, expresa que los puntos de vista de dos fotogramas, es decir, el fotograma derecho, la fotografía S1 de la parte izquierda y la fotografía S2 de la derecha, tengan dos puntos homólogos, A minúscula 1 y A minúscula 2, que eso lo podemos observar en la imagen que está presentándose en la diapositiva, y el punto homólogo en el terreno A mayúscula que pertenece al mismo plano. Entonces, con la condición de coplaneidad, nosotros estamos asegurando que lo que estamos observando en la fotografía de la izquierda y de la derecha sea exactamente el mismo punto, que en este caso en la figura está representado por la letra A, y nuestras visiones serían la S1 y la S2, como lo pueden apreciar en la imagen de esta diapositiva. Otro concepto importante, y este ya lo había mencionado anteriormente, es el de orientación interna. Por medio de la orientación interna, nosotros vamos a reconstituir los haces perspectivos que originaron cada imagen y vamos a recuperar la geometría en el instante
en que fue tomado la fotografía, ya que la fotografía extraída por aparatos aéreos va normalmente a presentar distorsiones. Entonces tenemos en la figura, es una figura esquemática, tenemos en la parte de abajo lo que sería el sistema de referencia. Después tenemos el objetivo de la cámara y luego ya tendríamos la fotografía tomada. Pues ese sistema de referencia siempre se va a tomar en cuenta para poder ver tanto valores en el terreno inferiores a esta línea de referencia o superiores, ¿sí? Los cambios de elevación en el terreno. Y de esta manera pues podremos reconstituir el terreno que realmente se está fotografiando. Para la orientación interna sí necesitamos los datos de la cámara. Entonces el distribuidor necesita entregarles no solo el par estereoscópico, sino todos los datos de la cámara, el día en que fue tomada, la hora en que fue tomada, etcétera. Una serie de datos que son necesarios para poder realizar el paso de orientación interna. Sin estos datos, pues difícilmente se podrá realizar este paso previo a la obtención del modelo digital de terreno o modelo digital de elevación. En la fotografía interna, en la fotogrametría digital, la orientación interna se realiza mediante la identificación y localización de las marcas fiduciales utilizando los datos internos de la cámara. Nuevamente repito, necesitamos los datos de la cámara y para esto, dentro de la fotografía aérea, hay una geometría propia. ¿Sí? Tenemos nuestro punto central y a partir del punto central tenemos que hay un desplazamiento para cada marca fiducial. Entonces debemos tener las coordenadas del punto central, debemos obtener también las coordenadas y las distancias que hay del punto central de cada una de las marcas fiduciales. ¿Dónde vamos a obtener esta información? Pues en la información que nos entregue el distribuidor de la cámara. Dentro de la información que hay es un documento que se entrega, en el caso, por ejemplo, de las fotografías aéreas tomadas por el INEGI en México, es posible entrar a la página del INEGI y obtener este documento directamente en línea. Entonces, este documento, además de traer la marca de la cámara que tomó la foto, la distancia focal, trae también los datos de coordenadas del punto central de la fotografía y de las marcas fiduciales y la distancia tanto horizontal como vertical que hay para cada marca fiducial con respecto al centro de la imagen. Esto es realmente muy importante. Sin esto no podemos realmente ni obtener el par estereoscópico y mucho menos hacer la restitución fotogramétrica. Dentro de las orientaciones que debemos obtener está también la orientación relativa, que relaciona geométricamente las imágenes estereoscópicas entre sí mismas, formando lo que se conoce como modelo estereoscópico. Entonces tenemos la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, cada una con sus coordenadas X, Y y Z, es decir, las coordenadas de coordenadas geográficas y las coordenadas de altitud. La Z, acuérdense que es coordenada de altitud, tanto para la izquierda como para la derecha. Pasa este par estereoscópico o este par de imágenes, más que estereoscópico, este par de imágenes pasa por un proceso de orientación relativa y entonces sí, lo que obtenemos es la perspectiva que tenía la cámara en el momento en que se tomó la imagen. Y eso es lo que nos está mostrando el esquema de la parte derecha de la diapositiva. ¿Cómo es que teniendo nosotros el par de fotografías, en el momento que aplicamos orientación relativa vamos a obtener cuál era la posición que tenía la cámara en el momento de observar un punto en el terreno? Y el terreno, pues ese viene representado en la parte de abajo de la imagen que estoy presentando en esta diapositiva. Y luego viene lo que sería la orientación absoluta. Una vez que se ha definido en el modelo la orientación relativa, la última parte en la reconstrucción del nivelado o escalado
ya sea ampliación o reducción en la fotografía y su proyección, y el traslado en el modelo estereoscópico. Este va a ser la orientación absoluta, es el último paso de todo esto. Entonces, partiendo nosotros de la orientación relativa que habíamos visto en la parte anterior, aquí lo volvemos a mostrar en este esquema. Tenemos primero la orientación relativa y ahora vamos a pasar ya a una orientación absoluta. Una vez que tenemos cuál era la visión que tenía la cámara en el momento de la toma, ahora con la ayuda de datos del terreno vamos ahora sí a dar ya, digamos, las coordenadas geográficas finales, pues las que son que están realmente obtenidas del terreno, y de esta manera podemos obtener la orientación absoluta. La orientación anterior pues depende más que nada de coordenadas que son obtenidas de un modelo, y esta en la absoluta ya tenemos coordenadas que han sido extraídas directamente del terreno o de un mapa topográfico, y en base a eso pues ya obtenemos este último paso. Todo esto que hemos visto anteriormente correspondía a la obtención de la orientación interna, pero para realizar la orientación, el par estereoscópico, necesitamos también la orientación externa. Es decir, una vez que ya se definió el modelo de la orientación interna, que incluye la orientación relativa y la orientación absoluta, ahora vamos a hacer un traslado de este modelo estereoscópico a la realidad. Una vez que ya hemos realizado todos nuestros procesos de orientación interna y orientación externa, ya podemos continuar con el proceso de elaboración de imágenes estereoscópicas o anaglifas. La visión estereoscópica va a ser un aspecto fundamental para los estudios geológicos y geomorfológicos, pues aportan una visión tridimensional al espacio observado. En esta imagen, si la observamos con lentes anaglifos, vamos a poder ver la tridimensionalidad. Es una imagen de Murcia, y en ella ya observándola, aún sin los lentes, podemos observar el drenaje. Con los lentes ya podríamos observar las partes más profundas en este drenaje, podríamos observar con más claridad algunos aspectos lineales relacionados a zonas de fallas y fracturas que se observan principalmente en la parte superior de la imagen. Hacia la parte inferior se pueden observar todo lo que son campos de cultivo. En la parte izquierda de la imagen observamos rasgos lineales. Estos rasgos están relacionados a zonas de caminos, y bueno, esto sería el resultado final de haber hecho el tratamiento del par de fotografías obtenidas originalmente. Esto es, digamos, que un primer producto, que lo que serían las imágenes anaglifas o estereoscópicas. Estas, bueno, pues se observan, vuelvo a repetir, mediante el uso de lentes especiales para observar la tercera dimensión. Igualmente, aquí podemos observar otro par estereoscópico, otras imágenes anaglifas. Es la característica que tienen estas últimas imágenes que estoy mostrando, es que estas imágenes han sido obtenidas a partir de imágenes de satélite. Las imágenes estereoscópicas pueden ser obtenidas a partir, como lo hemos mencionado, de fotografías aéreas. Un ejemplo de la obtención de imagen a partir de fotografía aérea es la imagen epipolar que estamos observando del lado izquierdo de la pantalla, y esta corresponde al campo volcánico de Camargo en Chihuahua. Esta imagen se obtuvo a partir de pares de imágenes fotográficas tomadas a finales de los 70s y principios de los 80s. Estas imágenes tienen una escala de 1 a 75,000. Y esto es solamente una porción del campo. El campo para cubrir el campo, pues son varias fotografías aéreas. En esta área en particular se está mostrando un proceso de erosión
originado precisamente por erosión hídrica sobre algunos volcanes de la región. En la parte inferior de esta imagen epipolar podemos observar una forma arredondada, pero que realmente ya tiene aspectos irregulares. Observando la tridimensionalidad, podemos ver cómo el arroyo ha ido circulando a esta geoforma y además hay arroyos que la atraviesan y entonces le dan un carácter bastante irregular para una forma que esperaríamos fuera cónica. Y otro aspecto que se remarca en esta fotografía es que el arroyo lo que está haciendo es que se está llevando el material más deleznable, el material más fino, y lo que está dejando al descubierto pues es el cuello volcánico. Entonces es una forma de poder ver más claramente todos los procesos erosivos que se están llevando a cabo en esta zona y también poder relacionar, de hecho, por medio de esta técnica también se pudo establecer cuáles volcanes habían sido afectados por la tectónica propia de la zona, es decir, por fallas y fracturas, y ver cuáles volcanes eran posteriores a este periodo tectónico. En la imagen de la derecha tenemos una zona de deslizamientos en la región de Naani, en Canadá, y esta imagen ha sido generada a partir de imágenes Aster. Como lo dije anteriormente, actualmente este tipo de imágenes pueden ser obtenidas a partir de imágenes de satélite. ¿Qué es lo que tiene que cumplir la imagen de satélite para realizar la imagen epipolar? Necesita tener el par estereoscópico. En el caso de la imagen Aster, cuando se adquiere esta imagen y se quiere obtener un modelo digital de elevación, lo que se debe de solicitar al distribuidor es que dentro de todas las bandas que les va a facilitar, tiene que venir la banda 3N y 3B, porque esta es la banda que se utiliza para poder obtener la imagen epipolar y es el par estereoscópico. Además, se debe de solicitar que este par de imágenes ya traigan todos los datos de orientación interna y externa, porque de otra manera ustedes tendrían que solicitar al distribuidor datos específicos para que ustedes mediante el software que manejen puedan realizar los pasos de orientación interna, externa, antes de tratar de obtener la imagen epipolar. En los software actuales, una vez que se ha obtenido esta imagen epipolar que da una primera visión de tridimensionalidad, el siguiente paso es realizar ya el modelo digital de elevación. Una vez que ya se llegó a la imagen epipolar, lo siguiente sería ya obtener el modelo digital. Hay varias maneras de poder obtener modelos digitales. Hay modelos digitales relativos y modelos digitales absolutos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues la diferencia es que en los modelos relativos ustedes no necesitan tener un control muy fuerte con datos de terreno. Es decir, tanto la orientación, el paralaje, todos los datos necesarios para obtener la imagen epipolar y el modelo son trabajados internamente por el software en base a estadísticas realizadas a partir de lo que tienen, o sea, la imagen de satélite o la fotografía aérea. Si ustedes quieren tener un modelo digital absoluto, allí sí necesitan tener puntos de control sobre el terreno. ¿Por qué? Porque estos puntos de control les van a permitir, además de ubicar de una manera más precisa los puntos, tener las elevaciones de la zona. Y para poder obtener estos puntos de control y ser más precisos, se utilizan estaciones totales ya en el terreno. Luego hay gente que lleva su GPS, pero los GPS más sencillos pues de repente tienen problemas con la exactitud en la altitud. Entonces para esto pues ya se utilizan aparatos más sofisticados que nos dan mayor precisión en los datos, sobre todo de altitud, porque recuerden que en un modelo digital de elevación absoluto pues lo que se busca es la precisión tanto
en las coordenadas geográficas como en la altitud. Vamos a pasar al capítulo de métodos de análisis. Aquí vamos a ver de manera más precisa y detallada qué es lo que hacemos una vez que ya tenemos las imágenes de satélite. Primero hay todo un preámbulo para obtener las imágenes de satélite que ya lo vimos anteriormente, pero ahora lo que continúa es ver, ahora que ya tengo los datos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Qué voy a poder obtener con ellos? ¿Qué puedo esperar yo en el momento de obtener una imagen de satélite? ¿Esto de qué va a depender? Pues va a depender sobre todo del tipo de datos que ustedes estén obteniendo. Son datos raster, es decir, una imagen. Acuérdense que una imagen es una matriz comprendida por columnas y renglones, y todo esto es lo que se conoce como un raster. O voy a tener acceso a información de tipo vectorial, es decir, la realidad de lo que yo voy a representar está hecha a base de líneas, de puntos y de polígonos. En base a eso ya podré yo decidir qué tipo de métodos voy a utilizar, además propiamente dicho de la aplicación. En el caso preciso de este curso, pues son aplicaciones mineras. Entonces, el procesamiento de una imagen es un grupo de operaciones que están dirigidas al tratamiento digital de datos, ya sea fotografías o imágenes satelitales. ¿Qué es lo que se incluye en el proceso de la imagen? Pues se incluye lo que es la compresión de la imagen, la restauración, el realce, la cuantificación, el filtrado espacial y todas las técnicas de reconocimiento de una imagen. Resulta que la mayor parte de las veces se adquiere la imagen, se hace una composición coloreada y termina uno imprimiendo la composición coloreada, transpone el papel y empieza a hacer la identificación. O los que están más actualizados, pues hacen la identificación sobre la pantalla. Pero finalmente hasta allí quedó el proceso de la imagen. El darle color a una imagen es de los procesos más básicos, más sencillos, pero teniendo toda la riqueza de información que trae una imagen de satélite, pues lo mejor es tratar de sacar provecho de ella. Yo aquí les presento una metodología esquematizada de los pasos que normalmente se siguen en el tratamiento de una imagen de satélite. A la derecha lo que estamos observando pues es una franja del sur de México, y ahí estamos observando lo que son las partes de costas y la parte continental. Pero aquí lo importante en el proceso es que ustedes observen todo el trabajo que hay detrás de los resultados que normalmente ustedes reciben cuando solicitan, por ejemplo, que les delimiten blancos de exploración, que les delimiten zonas que tienen mayor o menor alteración, que les ayuden a efectuar un mapa litológico más actualizado de lo que tienen, etcétera. Lo primero es que se reciben los datos. En segundo viene una corrección y calibración, que se conoce como preprocesamiento, y vamos a ver a qué me refiero con preprocesamiento posteriormente. Luego viene más propiamente toda la parte de extracción de rasgos, que es mediante procesamiento de la imagen. Finalmente, una vez que yo ya identifiqué los rasgos, yo ya puedo pasar a una clasificación. Esta puede ser supervisada o no supervisada, eso vamos a ver a qué se refiere supervisada y no. Para poder realizar la clasificación supervisada, además de la imagen, me tengo que apoyar en datos de campo. Una vez que yo ya tengo mis clasificaciones realizadas, vendría la salida de la clasificación, luego viene un postprocesamiento después de la clasificación, y luego vienen las evaluaciones de exactitud. Una vez que yo ya tengo la exactitud de los datos que he extraído, ya puedo realizar mapas, puedo dar salida a mapas, a imágenes, reportes, etc. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de la parte del preprocesamiento, es decir, lo que tenemos que hacer antes de extraer rasgos de la imagen. Cualquier imagen que se adquiere por un sensor
ya sea que esté montado en una plataforma espacial o aérea, presenta algunas alteraciones radiométricas y geométricas debidas a diversos factores. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, que es una imagen urbana de Nimes, en Francia, lo que estamos nosotros observando es, fíjense en la parte central, la curvatura que presenta la carretera. Además, la zona es una zona de tanque que tenemos hacia el lado izquierdo de la imagen, está completamente distorsionada. Pareciera que si tenemos una toma satelital, realmente no debería de haber mucho problema, porque la plataforma satelital no está afectada, por ejemplo, por la nubosidad o perturbaciones atmosféricas, no de la misma manera que un avión. Sin embargo, dentro de las plataformas aéreas, pues de todos modos también hay fallas de los mecanismos y de todos modos algunas vibraciones producto de las mismas fallas de la plataforma pueden ocasionar pérdida de información. Hay un caso muy reciente para las imágenes Landsat 7. Si ustedes tienen acceso a una imagen Landsat 7, se darán cuenta que a partir de mayo del 2003 hubo fallas en el sensor y entonces, a pesar de que sigue haciendo tomas de imágenes de satélite, las imágenes obtenidas traen una serie de franjas sin información, franjas en color negro que no tienen información. Esto realmente dificulta el proceso de extracción de rasgos y para poder arreglar un problema así no es nada sencillo. Se tiene que tratar de buscar en este caso una imagen que sea más o menos de la misma época del año, aunque de año diferente, o si se tiene la oportunidad de obtener una imagen, por ejemplo, Landsat 5, de la misma época del año y del mismo año, pues será fenomenal, ¿verdad? Porque entonces sí podremos tratar de rellenar esos huecos con la información de la imagen Landsat 5, pero es realmente un proceso bastante complicado. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, lo mejor sería buscar imágenes que no tuvieran ese problema, pero si hay este problema, pues se tiene que trabajar con ello y tratar de arreglar el problema lo mejor posible para después realizar la extracción de información.